Que Dios nos continúe bendiciendo. Regresamos con una exposición de la palabra de Dios de esta serie, Cápsulas de Fe. Acompáñenos, queremos dejar en su corazón esta verdad que nos ilumine, que nos instruya y que nos fortalezca a seguir nuestro caminar en el Señor. Dios destinó a un pueblo para ser libre, para ser de bendición. En el libro de Éxodo capítulo 1, versículos desde el versículo 10 hasta el versículo 12 nos dice la palabra de Dios: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este relato de la historia de Israel en sus comienzos nos da la idea de que Dios estaba preparando un plan extraordinario para llevarlos desde la más baja y penosa condición, la esclavitud, a un estado de libertad, de plenitud, a disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. Israel había llegado a Egipto en una familia de unas 70 personas. Así llegó Jacob con sus hijos, con sus nietos, para instalarse cuando ya José era el gobernador de Egipto. Se instalaron en la tierra de Gosén, una tierra llena de abundancia, lo mejor del territorio egipcio, y allí, según la escritura, prosperaron, crecieron, se multiplicaron, se aumentaron en gran número. No obstante, llegó el momento en que José, que había sido su protector, su benefactor, murió. Igualmente, el faraón que conocía a José y que había estado presente en esa etapa también ya no estaba. Y ahora había otro faraón que no le importaba ni se identificaba con esa historia, ni con José, ni con absolutamente lo que representara este pueblo. Pero en estas condiciones, la situación empieza a ponerse dura y dramática para el pueblo de Dios. Y empiezan a ser afligidos, oprimidos, de tal manera que Faraón reacciona diciendo: seamos sabios para que este pueblo no se multiplique más, no se fortalezca y en el futuro se unan a nuestros enemigos y vayan a ser una amenaza peligrosa para nosotros. Busquemos la manera de cómo disminuirlos, debilitarlos y hacerles perder la fuerza y el poderío, y no representen ninguna amenaza para nosotros. Ese era el plan fraguado por el enemigo para hacer retroceder y disminuir a un pueblo del cual Dios había dicho que serían aumentados como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que serían benditos sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios permitió este tiempo de crisis, este tiempo de angustia, de opresión, para que en ellos se despertara la necesidad de ser libres. La Biblia nos dice que clamaron a Dios. Al final del capítulo 1 dice que clamaron a Dios y Dios se acordó de ellos. Se acordó de ellos que eran los descendientes de su siervo Abraham, que eran el pueblo de la promesa. Y ante el hecho de acordarse de ellos y escuchar su clamor, procedió a ejecutar un plan maravilloso para restaurarlos, para salvarlos y llevarlos a una vida plena. El sufrimiento fue necesario para que en ellos surgiera el anhelo por la libertad, el deseo de escapar de la esclavitud. Cuando estamos demasiado cómodos en la vida, adormecidos y anestesiados, no nos damos cuenta que Dios tiene un plan más grande que eso. Satanás se encarga de adormecer, de entorpecer las mentes y hacerle caer en un estado de frialdad y conformismo, y que no sueñe con cosas más grandes. Dios permitió un drama de dolor, de angustia y opresión para que ellos empezaran a
clamar por su libertad, a buscar el plan de Dios. Ahora, el pueblo de Dios, dentro de su naturaleza y carácter, es indestructible. La historia nos muestra cómo Israel fue perseguido, su más grande, diríamos nosotros, genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Parecía que era el final de todo este pueblo, pero una vez más el pueblo se levanta. Igual la iglesia, una historia paralela. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano, emperador de Roma, decretó la destrucción de los cristianos y de sus escrituras y acabar completamente con la iglesia. Allá por el año 1787, Voltaire dijo que 100 años después de su muerte el cristianismo iba a desaparecer sobre la faz de la tierra. Lo extraño, lo irónico es que 50 años después de su muerte, su propia casa se convirtió en una imprenta, en un lugar donde se reprodujeron cantidades de Biblias. Esas son las ironías al pensar cómo Satanás se ha equivocado cuando ha pretendido destruirnos. En las crisis que hoy podemos estar pasando, el Señor va a catapultarnos a una victoria y más bien va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Está pasando usted por prueba, por dolor, por angustia, por ansiedad? Piense, después de este proceso algo nuevo va a ser Dios. En una nueva posición va a ser encontrado. Una vez más va a anhelar más libertad, más revelación de Dios. Entre más vengan luchas y batallas, vamos a anhelar más el cielo antes que este mundo. Vamos a anhelar más la eternidad que esta vida temporal, que cada vez se vuelve más difícil y más crítica. Le animamos a que usted piense, fui destinado para algo grande, para algo eterno, para una vida plena, para disfrutar de Dios y no para quedar atrapado en los vaivenes de este mundo, en la bajeza del mundo. Que Dios nos continúe bendiciendo y nos dé la visión, nos dé el aliento y el soplo y la expectativa para pensar grandes cosas Dios tiene para tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo.